Bienvenidos a la Sociedad de Vivienda y Suelo. Tenemos el tercer sorteo del sector 1 de la Lisal a la vuelta de la esquina. Va a ser a la vuelta de Semana Santa, pero ya están todos los detalles preparados. Este es uno de los temas de los que nos va a hablar hoy nuestro invitado. Creo que les va a sonar el nombre, José Antonio Gómez, gerente de la Sociedad de Vivienda y Suelo. Bienvenido a Popular Televisión. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, José Antonio, cuéntanos, ese sorteo, estamos expectantes, dinos fecha, hora y lugar. Pues mira, la fecha, el 10 de abril, como has dicho, que es viernes, el lugar, el Palacio de Exposiciones del Sardinero, como los últimos sorteos, y la hora a las 10:30 de la mañana. Madre mía, estamos ya expectantes y me imagino que la gente que opta al sorteo todavía mucho más. Sí, la gente nos llama preguntando otra vez el sitio, les decimos, y ya está todo organizado, la empresa con los bombos, etcétera, todo organizado para ese día, que es, bueno, nuestro último sorteo de la Lisal, y por tanto, pues estamos muy contentos y expectantes de que todo vaya bien. Me imagino que tú estés también nervioso, que ya por fin llega ese sorteo. Nervioso no, estoy más bien con ganas de saber quiénes son los adjudicatarios para inmediatamente empezar a llamar al día siguiente, bueno, el siguiente no, que es sábado, pero es el lunes próximo, el 13, empezar a llamar a esos 32 agraciados con el edificio 6, que es de venta y que es a los primeros a los que tenemos que empezar a llamar ya desde el mismo lunes 13. Bueno, José Antonio, hemos conocido ya la semana pasada la lista definitiva de los aspirantes a tener un piso de protección oficial, una VPO, perdón. Sí. ¿Ha habido muchas incidencias? No. Han sido 3, 4, 5, pues que si el apellido era compuesto y no se había puesto, que si alguien había marcado discapacidad y no se lo habíamos incluido en el cupo de discapacidad, pero poco más. La verdad es que ha habido poca incidencia y ya se sacó el listado definitivo, que ya lo tiene el notario también, y nada, esperando que llegue el día 10. ¿Y hay algún despistado de estos que te llaman una vez que ya se cierra el plazo? Sí, siempre hay alguno que dice, pero bueno, el listado está y yo creo que todo el mundo, los casi 13.000 vecinos de Santander esperando para este sorteo. Sí que es cierto que algunos, porque hay gente que nos llama diciendo, he visto en el listado a gente que ya le tocó en el sorteo anterior. Sí, claro, porque es que la gente, aunque te haya tocado en el sorteo del año pasado, aún no eres propietario y te puede volver a tocar este año e incluso elegir pues qué te interesa más, si la vivienda que te tocó el año pasado, la que te ha tocado este. Es muy raro que pase, no nos ha pasado nunca, pero se podría dar el caso, porque hay que recordar a todo el mundo que en tanto en cuanto uno no es propietario, y no es propietario al que le haya tocado todavía el año pasado ni el anterior, sigue participando en los sorteos, claro. O sea que la gente que ya tiene un piso que le ha tocado, que ha dicho que sí, en realidad todavía no es propietaria. No, claro, tú no eres propietario hasta que el edificio está terminado, has ido al notario y has firmado la escritura de compraventa de tu vivienda. Ese es el momento, aunque ya estés pagando. No eres propietario. Ah, vale, por eso le puede volver a tocar, entonces. Claro, le puede volver a tocar. Sí, no se borra a nadie de los listados de los 2 sorteos anteriores, se mantiene a todo el mundo en este tercer sorteo. Y se puede dar el caso, lo que comentabas, que una persona diga, bueno, sería muy rarísimo con la cantidad de inscritos que hay más de 13.000. Claro. Pero ¿se podría dar el caso de que la tocase y cambiase de la elección del piso? Sí, se podría dar el caso, pero vamos, que ya te digo que nunca se nos ha dado, y es que entre 13.000 que te toque 2 veces en 2 sorteos consecutivos es una cosa realmente difícil, pero se podría dar. Ay, pero ya sabes que nos encanta buscarle los flecos y las vueltas. Sí. Y estas situaciones que es complicadísimo que pase, pero oye, ahí está la probabilidad matemática. Correcto. Bueno, José Antonio, la gente que entre a verse en ese listado definitivo se va a encontrar junto a su nombre y sus apellidos con dos cifras. Dos números que los tenemos también en una pequeña imagen en pantalla para que todos ustedes lo puedan ver. Eso es. Ahí los tenemos. A la izquierda de cada apellido, por ejemplo, estoy viendo ahí Amando Manzano, participa en el grupo 44 con el 194. Hay que decir que hay unos 50 y tantos grupos, no recuerdo ahora cuántos, 52 o 53 grupos, y cada grupo tienen 200 y pico números, con lo cual en la segunda columna esa que este hombre tiene el 100, no, es una mujer, María Pilar Abando, pues esta participa
grupo 44, número 194. Entonces, si salen esas dos bolas, tienen que salir lógicamente a la vez, es agraciada con la vivienda que le corresponda a ese par de bolas. Pero nosotros tenemos 3 listas diferentes. Claro, esto estoy viendo que es el grupo general, el cupo este general, es exclusivamente en el que general. participan todos. Pero si una persona, por ejemplo, tiene 2 o incluso los 3, puede darse el Sí, caso. puedes participar en los 3 cupos. Pero un joven que además entra también en el listado general, ¿tiene 2 números diferentes? Sí, puede llegar a tener hasta 3 si va a los 3 cupos. Cada cupo tiene una numeración diferente. Entonces, un joven que además tenga discapacidad participa en los 3 grupos, en el general, en el de jóvenes y el de personas con discapacidad. Y entonces tiene que mirar con qué número participa en cada uno de los 3 lotes. Claro, entonces es muy importante tener muy claro el número con el que participa cada uno, tanto el grupo como el número. Sí, 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 eso por supuesto. Y ya llegamos al número del sorteo, al momento del sorteo. Y esto es importante precisamente por cómo funciona el sorteo. Cuéntanos cómo va la lotería de las VPOs de Santander. Bueno, me gusta más llamarlo sorteo que lotería, porque lotería parece que te están regalando algo. No, luego hay que pagarlo. Luego hay que pagarlo. Entonces, realmente, como no tenemos un gran bombo, que podríamos tenerlo con 13.000 bolas, entonces lo que hemos hecho es trocearlo en 50 y tantos grupos de 200 y pico bolas cada grupo. De tal manera que la gente que vaya allí va a ver que hay 2 bombos, uno más grande, con 200 y pico bolas, y otro más pequeño, que tiene un máximo de 50 y pico bolas, más grandes las bolas además, que es el grupo. Entonces cada vez que se extrae un par, una de cada bombo, y eso es el grupo y el orden. Y va apareciendo ahí en pantalla, el notario va tomando nota, y a cada vivienda se le va asignando ese número. Y cuando se ha terminado de asignar todas las viviendas, sale un par más de bolas muy importante, porque ese será el cabeza de la lista de reserva, de tal manera que la gente que por el motivo que sea vaya renunciando a la vivienda que le tocó directamente, se va tirando en orden de esa lista de reserva. Con lo cual, tanto más importante es que te toque directamente como que estés bien cerca del cabeza de esa lista de reserva en el que están los 13.000. Porque luego siempre se pasa a la lista de reserva, en realidad. Siempre se usa. Entonces hay que estar muy atento porque, por ejemplo, sale primero A, ahí sale un número. Eso es. El cuarto C, ahí sale otro número distinto. Claro. Y así las 70 viviendas que vamos a sortear. Comenzamos, como siempre, con las viviendas de discapacidad, ¿entiendo? Sí, porque son las que menos grupo hay. Porque luego hay que ir añadiendo más bolas en cada uno de los bombos y no puedes sacar las anteriores, con lo cual hay que ir de menos a más bolas. Por eso se hace primero los de discapacidad, creo que luego son los de jóvenes y luego ya finalmente el grupo general. Y muy importante, todo esto está certificado ante notario. Bueno, eso por descontado. La gente, la que no acude, hay gente que acude al Palacio de Exposiciones ese día y hay gente que no puede ir. Correcto. O no puede ningún familiar, porque también hemos visto muchos familiares que acuden al sorteo. Luego, ¿cómo lo puede consultar? Pues a partir del lunes siguiente estará publicado los números agraciados de cada una de las viviendas, pero además nosotros llamaremos personalmente a cada uno de los agraciados. Empezaremos por las 32 viviendas en venta, que es el edificio 6, y luego ya llamaremos a los que les ha tocado en alquiler, como hicimos ya en el edificio 3, pues ahora en el edificio 2 llamaremos también a esos inquilinos, pero simplemente para que sepan que les ha tocado, pero que hasta dentro de unos meses, que esté todo más avanzado, no vamos a entrar con los inquilinos, sino que nos vamos a seguir centrando en la gente en venta, porque son los que tienen que buscar un banco que les hipoteque la parte que ellos no van a poner. Muy importante, estos 2 edificios, la parte en venta y la parte en alquiler con opción a compra. Eso es. Son los 2 edificios que se sortean en esta ocasión. 32 y 38. 32 en venta, 38 en alquiler con opción de compra. También de estos había un portal exclusivamente que se quedaba al Ayuntamiento de Santander para vivienda social. Ese no se sortea ahora, esos son 15 viviendas que tiene el Ayuntamiento para lo que se llama alquiler asequible, y eso lo sorteará el Ayuntamiento en un futuro más adelante, no sé cuándo lo harán. Tendrán que decidir el colectivo al que va dedicado, las rentas que van a cobrar, etcétera, porque esos son unas viviendas que no son con opción de compra, van a quedar siempre en propiedad del Ayuntamiento y formarán parte de ese otro parque que tiene municipal el Ayuntamiento para las viviendas que llamamos sociales y ahora de alquiler asequible.
Oye, me llama mucho la atención el día del sorteo. Hay auténticos profesionales, gente que va con su cuadernillo y va apuntando absolutamente todas las viviendas que se van sorteando. Bueno, está bien que la gente se entretenga en cosas de esas. Sí, desde luego. Así se te hace más corto todo el proceso. A ver, una horita ya viene a durar los sorteos, Sí, más bueno, o menos. Bueno, pero igual hay gente que hace hasta estadísticas de qué número es el que más sale, el que menos sale. Esto en la Lotería de Navidad también es muy propio, que los días antes te dicen, el gordo que más ha salido acaba en no sé qué, en porcentajes, ¿no? Entonces, bueno, esto también es divertido e interesante. Y luego hay muchísimos familiares también, que no puede ir el nieto, nos hemos encontrado a un montón de abuelos. Claro, lógicamente, es que es una hora, un día laborable, como es un viernes, y a las 10:30 de la mañana es muy normal que no pueda ir la persona en concreto y mande a familiares, sobre todo abuelos, padres, gente que igual ese día pues ya puede dedicarlo un rato a estar ahí con nosotros viendo el sorteo. José Antonio, estamos hablando de 2 últimos edificios, última oportunidad para lograr una vivienda en esta nueva promoción, en este nuevo barrio que se ha empezado desde cero, desde la sociedad. ¿Qué tal ha ido la adjudicación de los edificios, los 2 en venta, que ya se habían construido, ya se habían sorteado, perdón? Sí, bueno, 3 en venta que ya hemos vendido, porque van a ser 4 en venta, este es el último, con lo cual ya ha habido 3. Acuérdate que en uno de los sorteos los 2 fueron en venta, sí. En el primero 1 fue en venta, con lo cual ya hay 3 en venta que están completados. Es decir, la venta ha ido muy rápida, ha ido muy bien, hemos tirado de lista de reserva, siempre se tira, pero hemos tirado mucho menos que en sorteos de otras promociones que hicimos en el pasado, ¿no? Eso te da idea de que los precios en los que estamos poniendo ahora mismo la vivienda en el mercado distancian mucho más de lo que es el mercado libre, porque si no la gente efectivamente también mira en el mercado libre, compara, esto es busque, compare y se encuentra algo mejor, ¿no? Entonces ha ido muy rápido y bueno, y esperemos que ahora estas últimas 32, que son las últimas y que además van a tener menos tiempo estos agraciados para completar el pago de ese 20%, pues van a tener unas cuotas mensuales más altas de lo que han tenido los que les tocó en el sorteo del año pasado, y todavía mucho más lejano el sorteo, en el primer sorteo, que se hizo uno en venta, que han tenido casi 2 años y por tanto el 10% que tienes que pagar durante la obra no es lo mismo pagarlo durante 2 años que durante 1 año, porque se duplica la cuota que pagar mensual. Porque ese 20% de entrada en el momento de la entrega de llaves tiene que estar pagado. No, claro. Tú cuando vas a notario has pagado ya el 20%, porque el 10% lo has pagado el 10% a la firma del contrato y el otro 10% lo has repartido durante el tiempo que queda de obra. Claro, ahora en este sorteo, que será ahora en abril, va a quedar escasamente 1 año, menos 11 meses, con lo cual ese 10% va a haber que repartirlo entre 11 meses. Bueno, al final adquirir una vivienda es una inversión muy grande. Sí, claro. Imagino que el precio ha sido uno de los factores determinantes, porque claro, estamos viendo la vivienda en Santander, no ha dejado de subir en el 2025 y llega esta que está muy alejada del precio, tanto en venta como en el alquiler de la vivienda en la capital. Sí, hay varios factores, el precio es muy importante, quizá es el mayor de los factores, pero también la seguridad y la garantía que detrás está el Ayuntamiento de Santander. Fíjate, te pongo un ejemplo, que tú empiezas a comprar, firmas tu contrato, pones tu 10%, vas pagando mensualidades y en el 4.º mes de mensualidades pues decides que no quieres comprar esa vivienda. Se lo comunicas a la sociedad de vivienda y se te devuelve absolutamente hasta el último céntimo que pusiste. Eso en una promotora normal no es normal, pierdes la fianza o pierdes un dinero X, que en nuestro caso no es así. Con lo cual es una garantía más. Y luego además la garantía y la seguridad de que la obra se va a terminar, se va a entregar, etcétera, que es un riesgo que otras veces puede no ser así tan evidente. Hombre, sí, tener una institución pública detrás tiene que ayudar. No sé si la localización también nos lo han comentado claro. La gente que ha adquirido una vivienda. Claro, y luego influye en este caso concreto, porque yo te estaba hablando en general de todas las viviendas que hemos hecho, pero es que en esta promoción en concreto estamos en un sitio fantástico. Y está feo que lo digamos nosotros que estamos construyendo allí, pero es que es verdad que el Alisal-Adarzo, porque es un poco frontera entre la zona de Alisal y comienzo de Adarzo, bueno, todo, las vistas, la conexión con la autovía, los centros comerciales, las líneas de autobús que te plantan en el centro de Santander en nada, o sea, yo creo que es un sitio privilegiado ahora mismo donde construir vivienda. Sí, de hecho la iniciativa privada, estamos viendo ya cartelitos por allí, sí, que se van a levantar más promociones, pero en este caso de iniciativa privada. No solo cartelitos, hay un edificio que se llama Ópera Prima, que ya está levantado, son 40 viviendas nada más, están más al sur que nosotros, ellos miran más como hacia Peñacabarga,
y ya está lo que es la estructura de ese edificio terminado. Es el único de la iniciativa privada que ya ha comenzado y que ya, bueno, pues está ahí terminado. Desde luego va a ser un barrio totalmente diferente a lo que hemos visto hasta hace nada. Efectivamente. José Antonio, además, estas obras están avanzando. A ver, cierto es que ya se ha pasado a la fase esa un poco más invisible en la mayoría de los edificios, de que si cimentas, que si excavas, que es gente, cosas que no ve la gente que pasa por allí, pero les estamos viendo avanzar ya que da gusto. Sí, ahora tú piensas que normalmente un edificio crece a razón de una planta cada 15 días. Cada 2 semanas. Entonces, claro, si tú pasas de 15 en 15 días, vas viendo crecer una planta, y estos son, bajo más 5 son 6 plantas, y entonces, bueno, pues en 12 semanas tú ves un edificio de nada a completado, ¿no? Como tú bien dices, la parte más ingrata es cuando estás haciendo los sótanos, las plantas bajo cubierta, que entre que tienes que excavar, llevarte la tierra, contener el perímetro y tal, es lo más enfarragoso. Pero ahora es muy gratificante ir viendo crecer los edificios. El número 3 es el que está ya, vamos, el más avanzado de todos y el que estamos viendo que va a una velocidad de vértigo. 52 viviendas en alquiler con opción de compra, es el más avanzado, efectivamente. Tiene un hermano gemelo, que es el 4, que va un pelín más retrasado que él, pero que finalmente acabarán arriba y son gemelos, o sea, son 2 edificios que llamamos espejo, porque miras uno y otro van a ser idénticos. La diferencia es que uno va a ser en alquiler con opción de compra y el otro va a ser en venta, pero realmente 2 edificios gemelos que construye lógicamente la misma empresa. Y el que va más retrasado, el número 2, este es el que empezó más tarde, ¿verdad? Este empezó el último, empezó como 2 meses detrás de los primeros, pero es que además ha tenido unas dificultades añadidas en cuanto a la excavación, porque un terreno, el más norte de la parcela, pues en lugar de ser más roca era más tierra, hubo que hacer ahí unos pilotajes especiales para contener, pero ya afortunadamente ya se excavó entero, ya no hay que sacar ningún camión más de tierra, y ya empezaremos a ver crecer también el sótano de ese medio edificio, porque el otro medio sí que fue adelante, ya está en la cota de la acera, y por tanto, bueno, enseguida empezará a vérsele crecer como a todos los demás. Pocas sorpresas ha habido en esta obra, esto que me comentas ahora de la cimentación del número 2, pero la verdad que ha sido una obra en general tranquila. Sí, está en un sitio, tiene la ventaja de construirse en un sitio donde no te molesta nadie, los viales son casi enteros para uno mismo, y eso también lo agradecen las constructoras, porque hay mucho camión de material, que si te trae ladrillo, que si te trae hormigón, que si descargas hierro. Entonces, claro, no es lo mismo hacerlo en el centro de una ciudad, o como cuando hicimos General Dávila o la calle Alta, que hacerlo en una zona de la ciudad nueva, en la que prácticamente es todo para ti. Bueno, el centro de La Paz, el cuidado que hubo que poner, que estaba rodeado, tenía otro edificio allí pegado. Efectivamente, medianero con el nuestro, centenario, estructura de madera, no tiene nada que ver. En este sentido, los nuestros aquí es más sencillo. No sé si se puede decir, que ya sabes que nos encanta poner cifras, el porcentaje de las obras que ya está hecho. Ahora mismo estamos justo en el 33%. 33%. O sea, 1/3 del total de cada una de las obras, de media, ¿eh? Unas están un poco más, otras un poco menos, pero de media el 33%. José Antonio, eso sí que es cierto que se va a esperar a que estén todas finalizadas para hacer la entrega de llaves, ¿no? No, iremos entregando. Ah, sí. Hombre, no puedes hacer que unos señores que ya tienen su edificio terminado esperen a que otros todavía esté, yo qué sé, poniendo ladrillos. Entonces, tan pronto cada edificio se termine, edificio que se entrega. O sea, que vamos a ir a 6 entregas de llaves. Sí, habrá que hacer 6 entregas de llaves, son 6 edificios, 6 entregas. Oye, pues va a ser un año espectacular, porque calculamos aproximadamente para la primavera de 2027, más o menos. Sí, si todo va bien, en la primavera iremos entregando edificio por edificio. Yo creo que vamos a estar todos los meses allí, ¿verdad? Bueno, a ver, ojalá sea así. Bueno, la verdad que tenemos unas ganas de verlos ya construidos y de poder echarles un vistazo más por dentro a cómo van a ser esos edificios. Pero hay que decir, esta es una zona que va a dar un cambio radical, pero no la única en Santander. Tenemos bastantes avances en un barrio que le tenemos aquí al lado, en un barrio muy cerquita, el Cabildo de Arriba. 2 edificios que ya se preveían y que por fin se han derribado. Cuéntanos, ¿en qué situación estamos ahora? Eso es en la calle Alta exactamente, los edificios que llevaban vacíos ya muchos años, el 9 y el 13, pues se han acabado de demoler, yo creo se demuelen, se están terminando esta semana y veremos ese solar del 9 y del 13 y del 11, lo que pasa es que el 11 ya se demolió hace unos cuantos años, y luego tenemos el 15 y ha pasado el 15 el 17 que ya también se demolió. Con lo cual ahí va a quedar una manzana entre el 9 y el 17 con el 15 en medio, que habrá que ver cómo se hace o que se habla con los del 15, etcétera,
porque bueno, está el Ayuntamiento y el Gobierno de Cantabria hablando para una colaboración entre ambas administraciones y poder desarrollar algo interesante ahí en el Cabildo de Arriba, claro. ¿Van a ser las administraciones las que entren a desarrollar o va a ser iniciativa privada? En ese caso concreto de los números impares de la calle Alta, o sea, del 9 al 17, van a ser las administraciones. Entonces preveemos que el futuro del Cabildo de Arriba pueda ser bastante más positivo que lo que hemos visto hasta ahora. Sí, lo que pasa es que el Cabildo de Arriba, que es mucho más global que meramente esta manzana, sí, hay que pensar también en esos solares que tanto llaman la atención entre la calle Alta y la calle San Pedro, o entre la calle Rua Mayor y Rua Menor, que son solares particulares y que también requieren ahora que se empiecen ahí a desarrollar esos nuevos edificios ya de vivienda libre que irán esos solares, claro, y eso realmente todo ello junto transformará el Cabildo de Arriba. La verdad que llevamos muchos años hablando de este barrio, hablando del entorno, de la situación que tiene. ¿Se le está dando ahora un impulso, un auténtico impulso para poder cambiar el barrio? Yo confío que sí, porque fíjate que ha sido de unos años, casi ni llegar a años acá, que por ejemplo el Ayuntamiento ha empezado a comprar o a ofrecer comprar a vecinos que tenían o su casa en fase ruinosa o tal, su propiedad. De tal manera que yo creo que el Ayuntamiento va a querer liderar en cierta manera el poder hacerse con esa manzana de calle Alta impares, en la medida de lo posible, siempre respetando lógicamente los derechos que tiene todo propietario a su propiedad, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, algún paso más, fíjate que estamos hablando que desde hace 20 años ya se ha intentado avanzar hacia adelante de la mano de propietarios y demás, este barrio tan significativo de la ciudad, ¿no?, como es el Cabildo de Arriba. Y es que mira que ha habido ayudas, ha habido ARIS, ha habido ARUS, pero sí, no se ha conseguido sacar adelante este barrio. Bueno, los ARIS sí que han ayudado mucho a aquellos edificios que siguen hoy en pie y lo van a seguir para que rehabiliten con ayudas y financiación y subvención pública sus edificios, y de hecho hubo bastante edificio, tanto en el Cabildo como en otros barrios de, ahora se me ocurre el Río de la Pila, por ejemplo, tuvieron unos planes específicos de ARI para rehabilitar sus inmuebles. Pero en cuanto a renovación, lo que yo llamo demoler y volver a construir, es verdad que todavía en la ciudad no ha habido ningún caso de ARU y el Cabildo de Arriba puede ser que sea el primero que desarrolle así un barrio desde abajo, o sea, demoliendo lo que ya no vale y haciendo nuevos edificios. Pues con esto nos vamos a despedir, nos vemos después de Semana Santa en el sorteo. Muy bien, ahí nos veremos el día 10. José Antonio, muchas gracias y con todos ustedes recuerden, SVS, nos vemos el próximo mes. No se lo pierdan, tenemos mucha actualidad en la vivienda por delante y les traeremos todas las noticias y a ver si le ha tocado a alguien en una vivienda en la sala, que siempre lo esperamos con muchísimas ganas. Recuerden, SVS vuelve el próximo mes.